Ok, entonces vamos a ver una serie de corrientes culturales a lo largo de estos encuentros que configuran la cultura contemporánea. Aunque hablé de la Edad Media y del siglo XVI, ya inmediatamente saltamos al siglo XVIII, que es quizá uno de los siglos que forjaron más la cultura contemporánea, en donde quien llevará la voz cantante, por lo menos hasta los últimos años del siglo pasado, será la secularización entendida en sentido fuerte. Y podemos observar, estudiando estas distintas corrientes culturales, cómo hay un mecanismo que se va repitiendo en todas las corrientes que iremos viendo, que podemos llamar un mecanismo de absolutización de lo relativo. Absolutización de lo relativo. Y ahora explico. Hablando en sentido estricto, hay un solo absoluto, una sola cosa indispensable, una sola cosa necesaria, y esa única cosa, que no es una cosa, es Dios. Dios es el único absoluto. Todo lo demás depende de Dios. En este sentido, todo lo demás sería algo relativo. Ahora bien, con el proceso de secularización, entendido en sentido fuerte, Dios va desapareciendo del horizonte cultural. Las personas humanas necesitamos puntos de referencia para poder guiarnos en la existencia. Entonces, si desaparece el único absoluto, la tendencia humana es a crear nuevos absolutos o a absolutizar algunos elementos de la realidad para poder guiarnos. Lo verdaderamente importante es esto. El hombre no es otra cosa que distintos elementos que iremos viendo. Esto es interesante, no lo que estoy diciendo, es interesante el subrayar cuando criticamos el relativismo, y está muy bien criticarlo, y Benedicto XVI habla de la dictadura del relativismo. Es importante no caer en el fundamentalismo y darnos cuenta que la inmensa mayoría de las cosas son relativas y por lo tanto tienen relativa importancia. Relativa importancia. Hay otras cosas que tienen mucha importancia. La defensa de la dignidad humana en todas sus dimensiones es importantísima. Pero hay muchas otras cosas que la historia va cambiando y uno puede tomar posiciones muy distintas. Me acuerdo, yo viví muchos años en Italia, un obispo del norte de Italia, más o menos cercano a las posiciones políticas de la Lega Lombarda, que es un partido político autonomista, decía que la unidad de Italia en definitiva no era tan importante. Y entonces todo el mundo se rasgó las vestiduras, diciendo, pero ¿cómo puede ser que un obispo diga que la unidad de Italia... Bueno, era lo que dijeron todos los obispos italianos en el siglo XIX, cuando la unidad de Italia fue muy anticlerical, se atacaron los derechos del Papa, etc. Ningún obispo italiano estaba a favor de la unidad de Italia. Un siglo después, todos están a favor. ¿Qué significa? Que es opinable, que es relativo, que no es un absoluto. Yo estoy a favor de la unidad de Italia, pero no daría mi vida por defender esa unidad, porque no es un dogma de fe, ni muchísimo menos. Bien, entonces decía, hay un proceso de absolutización de lo relativo. Vamos a ir viendo a lo largo de estos encuentros algunas corrientes. La Ilustración, que absolutiza la razón; el Romanticismo, que absolutiza los sentimientos; el Liberalismo, que absolutiza la libertad; el Nacionalismo, que absolutiza la identidad cultural; el Marxismo, que absolutiza las estructuras económicas, y así sucesivamente. Veremos rápidamente el pansexualismo de Freud, que absolutiza el impulso sexual, o el positivismo, que absolutiza la tecnología. Bien, entonces sería ridículo decir la libertad al fin y al cabo no es tan importante, o la ciencia no nos dice nada, o las estructuras económicas no tienen nada que ver con nuestra existencia humana. Es absurdo, son todas cosas importantísimas que condicionan nuestra existencia. El problema es que no podemos caer en reduccionismos que
expliquen toda la realidad a partir de un solo elemento. Habitualmente la realidad es muy compleja y hay que explicarla a partir de muchos elementos, donde entra la libertad, la identidad cultural, las estructuras económicas, los condicionamientos económicos, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces el problema es este mecanismo de absolutización de lo relativo. Y otro elemento, ahora les estoy haciendo un panorama de lo que iremos viendo, así se entusiasman o deciden ya no venir el mes que viene. Otro elemento característico de estas corrientes culturales es lo que suelo llamar, suelen ser escatologías secularizadas. Que explico qué quiere decir esto de escatologías secularizadas. La escatología es una disciplina teológica que estudia el más allá. Escaton es una palabra griega que significa el último momento, el momento final, lo que está detrás, y por lo tanto es la disciplina que estudia el cielo, el infierno, el purgatorio, la muerte, la felicidad eterna en el paraíso. Entonces, cuando hablo de escatologías secularizadas, es que habitualmente estas corrientes culturales prometen el paraíso en esta tierra. Si respetamos la ley de la oferta y la demanda, llegará un momento en que todos seremos ricos y felices. Si triunfa mi cultura, como mi cultura es la superior, se inaugurará un periodo de oro de la humanidad. Si hacemos la revolución comunista y eliminamos la propiedad privada, llegaremos al paraíso comunista sin clases. Si dejamos de lado las tinieblas de la teología y la metafísica medievales y nos dedicamos a utilizar solamente la razón, llegará un momento en que no habrá más misterios. Si nos dejamos llevar por los sentimientos, por los caprichos, habrá un mundo de amor, etc. Bien, todo esto entra en crisis en la Primera Guerra Mundial. A fines del siglo, hace 2 siglos, 1899, la gente en general estaba bastante optimista, por lo menos en el mundo occidental. En Argentina en particular, todo el mundo estaba feliz. Es la Belle Époque, y bueno, se esperaba que el siglo XX fuera una cosa impresionante. A los 14 años, Primera Guerra Mundial, un shock cultural absolutamente tremendo, que hace que todo el mundo se pregunte, ¿qué nos pasa? ¿Qué pasa acá? Me prometían el cielo en la tierra y lo que encuentro es el drama mayor de la historia, hasta que llegó la Segunda Guerra Mundial, que fue todavía peor. Pero los de la Segunda Guerra Mundial ya conocían el drama de la Primera Guerra Mundial. Por lo tanto, podemos decir que a partir de la Primera Guerra Mundial entramos en lo que se llama la crisis de la cultura de la modernidad, crisis en la que me parece que estamos todavía inmersos. O sea, el panorama cultural contemporáneo no es totalmente distinto al que surge después de la Primera Guerra Mundial. Tiene cosas distintas, evidentemente, pero todavía no hemos encontrado las respuestas últimas a la pregunta de por qué estamos como estamos. E incluso quienes con gran ingenuidad pensaban que el año 2000 iba a resolver todos los problemas del mundo, llegó el 11 de septiembre del 2001 y uno ya se dio cuenta que las cosas no eran tan fáciles. Por lo tanto, en la crisis de la cultura de la modernidad se tiene mucha menos confianza en la razón, en poder encontrar respuestas a los problemas existenciales, y por lo tanto se generaliza el relativismo, y podríamos decir hoy que el proceso de absolutización de lo relativo se vuelve a dar, pero en este caso lo que se absolutiza es el relativismo. Es decir, si a mí me dicen el matrimonio puede ser de uno con una, de uno con uno, de una con una, de uno con muchas, y cada uno que haga lo que quiera, está bien. Si yo digo el matrimonio solo de uno con una, este es un fundamentalista, Ayatollah Khomeini, es un peligro para la convivencia democrática. Por lo tanto, quien no es relativista queda fuera del juego democrático. Entonces lo que se absolutiza ahora es precisamente el relativismo. Bien, no sé si más o menos he dado un panorama de lo que vamos a ver. Entonces, hoy nos toca ver las dos grandes matrices de la cultura contemporánea, que son la Ilustración
y el romanticismo. Creo que todos los que estamos aquí, en cierto sentido, somos hijos de la Ilustración y del romanticismo. O sea, todo lo que voy a hablar no es hablar de otra gente que está por ahí, somos nosotros mismos, ¿no? Yo por lo menos me siento plenamente identificado con el mundo contemporáneo, no me siento del siglo XVIII o del siglo V. Y además, todas estas corrientes culturales no es que sean absolutamente negativas. Tienen muchos elementos negativos respecto a una visión cristiana, pero tienen muchos elementos positivos. Y por otro lado, si ha habido tantos marxistas en la historia, será porque el marxismo alguna parte de razón tendrá. Y el nacionalismo lo mismo, y el liberalismo igual. Porque si no, estaríamos todos locos. Bien, por lo tanto, hay que saber también distinguir y no ser fundamentalistas en el sentido de decir esto es absolutamente incompatible. No, vamos a ver qué tienen de verdad estas corrientes y vamos a integrar esa parte de verdad en una visión completa, integral de la persona humana. Es lo que hizo Juan Pablo II, que siempre descubrió la parte de verdad que tenían incluso los errores más grandes. Por ejemplo, en el viaje a Cuba, dijo, muy bien, yo reconozco en los hijos de Marx que se dedicaron mucho a la salud y a la educación. Y es verdad, es verdad. Sería ridículo que no lo reconociera. Otra cosa es que después eso lo utilizaran para el mal, para la degradación de la persona humana, etc. Bien. Entonces, decía, somos hijos en gran parte de la Ilustración y del romanticismo. Cuando pensamos que con la clonación humana vamos a crear una nueva humanidad inmortal, etc., somos hijos de la Ilustración. Cuando nos dejamos llevar por los caprichos, cuando vemos este auge de la droga, de hacer esos viajes espirituales y desentendernos de este mundo concreto, somos hijos del romanticismo. Como la cultura contemporánea es bastante ambigua y contradictoria, tratamos de compatibilizar dos movimientos que son bastante antitéticos. Pero vamos a empezar. Yo explico la Ilustración, hacemos preguntas, un descansito y después seguimos con el romanticismo. Entonces, ¿qué es la Ilustración? Yo siempre hablo de Ilustración porque iluminismo, que también se dice, me dijeron que es un italianismo. Muy bien, da igual. También se habla del siglo de las luces, que es el siglo XVIII. Enlightenment, dicen los ingleses. Aufklärung, todo habla de la luz. La luz, los franceses dicen les lumières. Ilustración, ilustración. Es un movimiento cultural que se desarrolla fundamentalmente en el siglo XVIII, en todo el mundo occidental. Cuando hablo del mundo occidental me refiero a Europa y América, Estados Unidos y América Latina, pero que tendrá tres países en donde se desarrollará con más intensidad, que son Inglaterra, Francia y Alemania, que en general son los tres países que han creado la cultura contemporánea. Y en general no por católicos. Eso tiene que ser una llamada de atención para nosotros de por qué ha habido tan pocos católicos que han creado cultura. No digo que no haya habido, ha habido muchos y muy buenos, pero la voz cantante la han llevado habitualmente otros. Entonces, ¿qué es la Ilustración? Es muy difícil definir una corriente cultural. Sin embargo, en este caso tenemos la ayuda de un filósofo con el cual no concuerdo, pero que no era ningún imbécil, que era Kant, que escribió un libro que se llama ¿Qué es la Ilustración? ¿Qué es la Ilustración? Un libro muy chiquito y que tiene mucho que ver con el título de este curso. Ahora ya me olvidé cómo se llama este curso. ¿Cómo se llama? Ok, pensá, animate a saber, es lo que dice Kant. Pensá, animate a saber. No lo dice en argentino. Dice Kant, leo la definición, después la explico. La Ilustración es la salida del hombre de su estado de minoría de edad que debe imputarse a sí mismo. Minoría de edad es la incapacidad de valerse del propio intelecto sin la guía de otro. Imputable a sí mismo es esta minoría si la causa de ella no depende del defecto de la inteligencia, sino de la falta de decisión y de valentía para hacer uso de la propia inteligencia sin ser guiados por otros.
sapere aude. Ten la valentía de servirte de tu propia inteligencia. Es este el lema de la Ilustración. En argentino, animate a pensar. Animate a pensar. Entonces, dice que la Ilustración es la salida de la época infantil de la humanidad. ¿Y qué es lo que caracteriza a la infancia, según Kant? Que uno no se guía por sí mismo, sino que es guiado por otros, por los padres, por los maestros. Uno no tiene un juicio propio, sino que simplemente obedece, más o menos, pero obedece, hace lo que le dicen. Se rigen por el criterio de autoridad. Bien, entonces ha llegado el momento, en el siglo XVIII, de llegar a la madurez de la humanidad y de pensar con la propia inteligencia, utilizar la propia razón, no seguir el método de las autoridades, no seguir lo que tradicionalmente se hizo, esto siempre se hizo así, vamos a pensar si es bueno o no, seguir haciéndolo de la misma manera. Por lo tanto, el elemento clave de la Ilustración es la razón. Y en este aspecto me parece que no tiene nada de malo, porque la razón es muy importante y tenemos que pensar, es fundamental animarse a pensar. Y también someter a crítica una serie de tradiciones, porque no está dicho que todo lo tradicional sea necesariamente bueno. El problema de la Ilustración, o de una cierta ilustración, porque aquí siempre hay que matizar, hay muchos ilustrados católicos, otros que no lo son tanto, es que tienden a absolutizar un tipo de razón, que es la razón científica, basada en la experimentación, la que nos da datos de hecho, comprobables, verificables, y por lo tanto está la asimilación del conocimiento humano al conocimiento racional fundamentado en la experimentación científica. Eso es lo verdadero, eso es lo cierto, eso es el único conocimiento digno de la persona humana. Todo lo demás, lo que nos llega por otras vías, que no sea conocimiento racional basado en la experimentación científica, es superstición, leyenda o pensamiento infantil que hay que desechar. Una persona madura no tiene que regirse por ese otro tipo de conocimientos. Bien. Entonces, ¿cuál es el problema de esto? El problema no es que haya conocimientos experimentables científicamente, y son conocimientos muy importantes y centrales para la existencia humana. El problema es que la inmensa mayoría de los conocimientos que nosotros tenemos no vienen de ese tipo de conocimiento racional y experimental, sino que vienen de la fe. No de la fe sobrenatural, por la que creemos en la existencia de la Santísima Trinidad, sino de la fe en el testimonio de los otros hombres, de las demás personas. Estamos continuamente, cada día, haciendo actos de fe humana. Por ejemplo, el mismo hecho de que somos hijos de nuestros padres. Lo sabemos por fe, a no ser que hayamos hecho la experimentación del ADN, como acá se hizo alguna vez por el tema de los desaparecidos, etc. Pero ninguna persona en su sano juicio